Amigos, el día de ayer fue interesante porque ocurrió algo que realmente, digamos que era poco usual en las últimas décadas, ¿no? Se había estancado un poco o mucho la actividad de la Contraloría de cara a los otros poderes del Estado. Había sido, y eso era un comentario a sota voce, que había, pues, de que la Contraloría era inocua, que era no visible, salvo para algunas cosas donde había intereses secundarios. Bueno, ayer ocurrió lo siguiente. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia habían tomado la decisión de aumentarse $4,000 adicionales en su salario. Esto indica, entonces, que recibirían mensualmente $14,000. Sin embargo, ese aumento salarial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de aumentarse sus ingresos, se da un momento donde precisamente tenemos nosotros, el país tiene un problema de tipo económico fiscal en sus ingresos. Entonces, sorprendentemente, esta aspiración de los magistrados no fue refrendada por la Contraloría General de la República. Eso ha llamado mucho la atención porque ha sido inusual, repito, ese tipo de comportamiento ante los poderes factuales, ¿no? Así que no sé, Eduardo y Camila, ¿qué les parece ese anuncio? A ver, no me sorprende porque el anuncio del aumento que se dieron los magistrados generó reacciones de inmediato. Algunos dicen desproporcionado, otros dicen inadecuado en el momento, etcétera. Fíjese, yo sí creo que el tema de los salarios en el sector público, es probable que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia merezca ganar más. Entendemos lo que ganan en la región. En Costa Rica ganan más que los de Panamá y son como 30 además magistrados en la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Pero sabemos que en Panamá ese tema es sensible. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya ganan más que el presidente de la República y que los ministros de Estado por una situación que se dio cuando Pérez Valladares le aumentó a los ministros, se le aumentó a los magistrados, por una decisión política. La presidenta Moscoso regresó el salario anterior y resulta que por el Código Judicial a los funcionarios judiciales no se les puede desmejorar su condición y los ministros regresaron a ganar 7,000 y los magistrados se quedaron con el salario de 10,000. No es ninguno hoy de los que estaba en esa época, pero así sucedió. Y el añadido de la equiparación, donde los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal de Cuentas, el fiscal electoral, el fiscal de cuentas, el Procurador General de la Nación y el Procurador General de la Administración están equiparados a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea que este aumento de 9 magistrados tendría que aplicarse también a estas otras 10 personas que no lo tienen en su presupuesto y que tendrían ellos que ir a la Asamblea a pedirlo porque son presupuestos distintos cuando se sustentan ante la Asamblea. Ahora, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Ahora, el Contralor no firma, porque no es que el Contralor pueda echar para atrás el refrendo tan fácilmente. Eso está en la ley, y si está en la ley de presupuesto y estaba incluido en el presupuesto, ¿cuál sería el criterio del Contralor para no firmar? La Corte Suprema es suprema y es soberana en sus decisiones. E incluso, si el Contralor no firma el refrendo, alguien podrá denunciar al procurador, al Contralor, por incumplimiento de sus deberes de servidor público. Y adivine quién juzga al Contralor General de la República: la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo creo que este episodio va a ser interesante por esta insensatez, que es la palabra que se me ocurre a mí, de la Corte de haberse aumentado $4,000 de salario. Vamos, y 4,000. Si tú me dices que se aumentaron de 10 a 11, a un 10% del salario por circunstancia, pudiera tener un grado vamos, no es aceptable en este momento, pero pudiera ser más sensato que de 10,000 a 4,000 de un solo rebencazo, ganando el doble que el presidente de la República, y en una corte que el único punto que se ha anotado en los últimos 30 años es el fallo de la mina. Porque la Corte sigue en deuda en un montón de cosas con nosotros. Vamos, no es que crean que lavaron cara en diciembre del año antepasado con ese tema. En 28 de noviembre, perdón, del año antepasado con ese tema. No. O sea, la Corte Suprema de Justicia todavía nos debe. Vamos. Ayer, antes de ayer, ¿cuándo? El lunes, antes de ayer,
iba a empezar el caso de Brecht. Se suspendió todas las explicaciones. En este programa se ha hablado harto sobre ese tema. Pero adivine, en julio, cuando se dieron las entregas de credenciales, el procurador Caraballo en ese entonces mandó el expediente de Juan Carlos Varela, de Jaime Ford y de los hijos de Martinelli relacionados a Odebrecht a la Corte Suprema de Justicia. El lunes era el llamado a juicio al resto de los mortales, pero la Corte, ¿qué ha hecho con esos otros 4 del caso Odebrecht? ¿Qué ha hecho la Corte con los de Blue Apple que también están involucrados en eso y que se les mandó a la Corte? Nada. Entonces, espérese, aguanta, la Corte también nos tiene a deber. Y encima se aumentan $4,000 porque sí, el resto de los magistrados en los demás países están ganando esa plata y ellos se la merecen. Larga discusión, pero vamos, aquí se cuestionó, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia hizo una mega fiesta de cumpleaños con Samisandra y todo lo demás. A lo mejor lo hizo con su plata, qué bueno, pero la gente dice, ¿qué pasó? Se les negó, no se les pagó un bono al resto de los servidores judiciales. La cantidad de viajes que lleva la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aquí se habló de Ayuprado cada vez que viajaba un montón y la magistrada actual ha viajado el doble. El doble. Entonces yo sí creo que la Corte lamentablemente no ha hecho méritos para una situación como esta. Reitero, el tema de los salarios de los servidores públicos. Aquí hubo todo un debate en Panamá cuando el administrador del canal se le subió el sueldo y había una aprobación, etcétera. Y todo el mundo dice, gana mucha plata. Gana menos que el técnico de la selección de fútbol, sí. Y yo creo, vamos, sí, que los ministros ganan poca plata. Yo también lo creo. O sea, un ejecutivo de cualquier empresa mediana gana más que un ministro de Estado en Panamá. Yo también entiendo esa parte. Pero leer lo que está pasando, Guillermo, lo hemos hablado aquí, leer la calle. Vamos, estos tipos no están leyendo la calle para darse cuenta que aumentarse $4,000 es una ñamería. Y creo que has hecho un excelente resumen también del tema de los tiempos. 2 días después, bueno, no, esto fue el día después, se conoció el día después de lo de Brecht. Cuestionamientos a la justicia, peor, todo el debate que está pasando con la Caja de Seguro Social. El anuncio, bueno, ni siquiera fue un anuncio, porque no recuerdo cómo fue que se dio a conocer en primer lugar. Pero sí, creo que se filtró y la prensa sacó una nota, porque realmente creo que la Corte todavía no lo ha anunciado como debe ser. Entonces, definitivamente, ¿cómo fue que tienen que aprender a leer la calle? Y también que era un aumento exorbitante de un 40%. Entonces, ni siquiera para tratárselo escalonado. Sí, sí, será interesante. Yo desconocía la parte que hayas mencionado del Contralor sobre si verdaderamente puede o no frenar esto, dependiendo de si está en la ley de presupuesto. Si está en la ley, si está aprobado en el presupuesto, si está la partida, no tiene razón legal para frenarlo. O sea que ese será el siguiente punto que habrá que encontrar el presupuesto del órgano judicial ya desmenuzado para conocer si ahí había estado incluido. Esto se ha convertido... Pero en Panamá sí se necesita una conversación un poco más amplia sobre salarios en el sector público, nada más que es un poco difícil a veces también, porque sí hay una realidad de salarios bajos a nivel de lo privado. Entonces, incluso hay personas que han sugerido que el salario de ciertos funcionarios debería ser una cierta cantidad de veces el salario mínimo, o sea, que esté atado al salario mínimo y que no sea un número redondo. Yo, la verdad, desconozco cuál sería la mejor fórmula, pero sí es una conversación que se tiene pendiente en Panamá. Eso demuestra la cantidad de disconformidad que se está comenzando a expresar. ¿Sabe por qué? Eso se llama timing en inglés. No es el momento para nada de estar anunciando un aumento salarial de esa magnitud. No es poca cosa, aumentarse de 10,000 a 14,000. $14,000. El aumento es de $4,000 mensuales. Algo desproporcionado para no pocos, por una parte. No, y en un momento que se está hablando que el presupuesto está apretado, que Panamá está endeudado, que no sabemos dónde vamos a sacar el dinero. Gasto, austeridad. Ajá, que estamos viendo cómo recaudamos más, que te están diciendo pide tu factura cuando vas a la tiendita, porque si no el Estado va a quebrar, y pasan estas cosas. Ahí va el tema. O sea, volvemos a lo mismo de siempre.
este es un momento donde no estamos, la dama no está para tafetanes, dicen, ¿no? Ahora mismo es tiempo de la modalidad de la modestia, ¿ok? En cuanto a ese tipo de aspiraciones. Tal vez se lo merecen los magistrados, sí, ¿por qué no? Pero tienen que justificar eso también, lo que dice Eduardo. Lo ocurrido no únicamente con Odebrecht, sino con otros casos de alto perfil, Eduardo. No únicamente Odebrecht, ¿eh? Sí. Se ha visto no una parálisis, pero sí un, digamos, un actuar en alguna forma mastodónico, ¿no? Como si tuvieran elefantiasis, cada mover un pie para que después el otro lo lleve hacia adelante ha sido realmente casi que una parálisis. Entonces vamos a comenzar por justificar, con todos estos casos de alto perfil que hay, justifiquemos que realmente ese aumento, no obstante, repito, $4,000 de un solo golpe en un salario de 10,000, me parece y lo digo con todo respeto, un despropósito. No Y tiene. lo que te sirve para ese dinero, Guillermo, vamos a hacer una matemática sencilla. Son 9 magistrados, por $4,000 son $36,000 al mes. Con esos $36,000 tú nombras otro juez en Chorrera, la oficina judicial, etcétera, y el personal que tiene que trabajar para un juzgado. En Chorrera hoy, tú vas a una audiencia de garantía y el juicio, estamos en enero del 25, te lo están dando para diciembre del 26. Un juicio, estamos hablando del sistema penal acusatorio, caso de calle, de maleantería regular, ponle el tema que tú quieras. 2 años están demorando. O sea, se supone que el SPA era para acortar los tiempos. Con esa plata tú nombras otro juzgado en Panamá, en Chorrera, en San Miguelito, que son donde tienen la demora más larga cada vez que hay un juicio. O sea, van al juicio de garantía automático. Panamá es la ley clara, juicio de garantía es de una vez. Pero el resto, la fase intermedia y el juicio están demorando más de 2 años, en algunos casos. Entonces, ¿cómo es posible que con esos $36,000 sacas ese juzgado? En un mes. Mucha gente hace, $36,000 al mes, exactamente. Sí, por eso sería un juzgado nuevo por mes. Bueno, sí, pero no, tienes que mantener el juzgado Bueno, trabajando todo. Sí, pero haces otro juzgado en Chorrera, en San Miguelito o en Panamá, para que los casos no estén demorando lo que están demorando. Entonces, ahí está el tema de la planificación judicial también, ¿no? vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, utilicemos un lenguaje sin adornos. Vamos a hablar crudamente sobre un tema que muy pocas veces se lleva a algunos medios de comunicación. La Lotería Nacional de Beneficencia es luz y tinieblas a la vez. ¿Por qué? Es una institución supuestamente con fines de la práctica de la beneficencia, de ayudar a los más pobres, de buscar una alternativa para que la gente de escasos recursos pueda mejorar su condición económica y los que tampoco son de bajos recursos, pues también juegan lotería. Durante años el atractivo de la lotería se mantuvo, pero se convirtió esta institución en, en un feudo de un partido político. Uno tenía el privilegio de hacer y deshacer dentro de esa institución a ciencia y paciencia de las autoridades, por una parte, y con el patrocinio del gobierno de turno. Era, bueno, como Molirena ha sido un partido tornillo, ¿no? Hasta ahora en la política, le daban pues ese coto de poder ahí, vaya con sus huestes allí a manejar esta institución y quédese tranquilito, ese es su premio, ¿no? Ese es su trofeo de guerra. Pero ahora resulta ser que hay un proyecto de ley que va a castigar con penas de entre 6 y 15 años de prisión a las personas que se dedican a la venta de lotería clandestina. Es un hecho conocido. Es más, aquí en Panamá hubo un personaje, un individuo cuyo nombre no me acuerdo, que fue el que creó una figura que se llamaba La Bolita. No sé, Eduardo, usted recuerda La Bolita. Era un hombre que tenía el He negocio. leído sobre eso, Guillermo, no puedo acordarme. La única manera no se dice que buscando es conociendo la historia. Y ese es nuestro propósito.
Aquí se habla de, tiene muchas modalidades, pero lo cierto es que esto, a ver, la lotería tiene una historia que se remonta al siglo pasado, ¿no? Que tiene que ver, siempre ha tenido que ver con cuestionamientos hacia arriba o hacia abajo. Tú hablabas fuera del micrófono, Eduardo, de los inicios cuando el presidente Porras, ¿no? Usted sí se acuerda de esa época, yo me imagino, ¿no? 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 Lo he leído también. Adelante, Eduardo. Sí, en Panamá la lotería era privada. Era un negocio que venía desde la época en que Panamá pertenecía a Colombia y no es secreto que lo manejaba la familia Duque. Con el presidente Porras se estatizó el tema de la Lotería Nacional de Beneficencia y se volvió un negocio del Estado cuyas ganancias, de hecho la lotería por eso se llama de beneficencia, pero las primeras ganancias fueron las que se usaron para construir el nuevo Hospital Santo Tomás, que en esa época le cuestionaron a Porras el tema del elefante blanco, etcétera. Entonces, sí, en ese momento, la familia en mención también quedó con la impresión de los billetes de lotería, dándole un servicio al Estado que creo que lo mantienen hasta el día de hoy. Y que de eso no hay duda, la mejor imprenta, la seguridad, etcétera, para evitar la falsificación y todo lo demás lo tienen ellos, y en esa parte no habrá la discusión. Sin embargo, y eso de la bolita estaba relacionado allí, ¿no? De quienes manejaban la lotería legal y manejaban la lotería ilegal. Unos eran unos y los otros, los primos, manejaban los otros. Pero sí, el tema es que... Eduardo, con una permisidad sospechosa de las autoridades, hay que decirlo también. Y es que eso es lo que ha ido pasando ahora también, ahora que usted mencionó el tema ese del feudo político en manos de un partido. O sea, con la lotería hay muchas irregularidades. Se le dio el control de la lotería a un grupo relacionado específicamente a un partido político, y una de las irregularidades que hay en la lotería, en la oficial, es que las libretas de lotería las empeñan. Eso es igual parecido, para poner un ejemplo a la gente, con el tema de los taxis, que tú tienes un cupo de taxi y tú tienes un palanca que es realmente quien está manejando el taxi y tú solo recibes un dividendo. También hay la posibilidad, así como hay gente vendiendo lotería para otro, también está el tema que la empeñan, y el que empeñó, o sea, el que tiene la prenda en su poder, le alquila estas libretas de lotería a otra gente. Eso no se debe hacer. Pero resulta que la persona que tiene el negocio está vinculado a la lotería oficial, y obviamente, como tú dices, la propia administración de la lotería nunca hace estas revisiones para ver en manos de quién está la libreta, porque sabe que estas libretas al final están en manos de quienes controlan también la administración de la lotería, o por lo menos así era. No sé si eso está ocurriendo en este momento, pero así era. Mucha gente, también hay personas, individuos que tienen 10, 15, 20 libretas, y entonces Sí, juego ese de arrendarla o como sea, ¿no? Hay un negocio subterráneo en marcha, ¿no? Y lo que vale la pena aquí destacar es que la Asamblea Nacional anunció este proyecto de ley que lo están denominando como un delito contra el orden público. Así es como lo están definiendo ese tipo de actividad es que clandestina. hoy día la lotería clandestina es un tema de corregiduría. Entonces quieren elevarlo, como dices, a delito para poder que se persiga penalmente. Sí. Para ponerlo en perspectiva, Es una falta, no es un delito. sí, el año pasado, 2024, hay lo que se llaman las devoluciones, o sea, los billetes y chances que no se venden son devueltos a la Lotería Nacional de Beneficencia. Bueno, esta devolución el año pasado se elevó al 55%, algo nunca visto, ¿eh? Y entonces esto ha traído como consecuencia esta iniciativa. Incluso yo no compro lotería y estoy seguro que muchos tampoco compran lotería, pero dicen, he leído, he escuchado, que por ejemplo usted va a comprar un número, ponga el número que quiera. Me dice, ok, te lo vendo, pero casado. Usted conoce el concepto ese, don Eduardo, ¿no? Sí, yo sí compro lotería. Entonces usted tiene toda la autoridad para ilustrarnos, don Eduardo. Continúa el cheque, el billete casado. ¿Cómo es esa figura? Muy bien, el chance o el billete casado por demanda, los números bajos son los que más se venden. La gente compra la fecha de los hijos, de los nietos, etcétera, y los números del 01 al 31 son los que más se venden. Si usted quiere ir a comprar su fecha o el día de hoy, 22, resulta que el 22 se lo venden casado.
tiene que comprar un número superior del 32 al 99. Ese es un tema con la lotería, pero eso es con la lotería legal. Es decir, esos son los billeteros que también, debo decirlo, venden muchos billetes ahora de hace algunos años. Eso empezó en el interior hacia Panamá, donde los billetes, que aunque digan $1, los vendían a $1.10 y ahora los venden hasta $1.25. Eso de $1.10 pasaba en Bocas del Toro y Darién hace 30 años, ¿eh? Y la lotería nunca hizo nada con el cuento de que eran revendedores, pero aunque fueran revendedores, el vendedor dueño de la libreta, como todos lo están vendiendo a $1.25, él también vende a $1.25 y se está ganando más de lo que dice la lotería. Pero ¿qué ha pasado ahora? Eduardo, en desmedro del consumidor del producto, obviamente, En ¿no? desmedro del comprador de chances y billetes de lotería, con todos los problemas que hay. Usted va a una agencia de la lotería a cambiar $1, digamos que se ganó el último número, las aproximaciones, y en la lotería no hay parking, hay una larga fila. Usted llega y nada más hay 2 cajeros y una de las cajas es de jubilado y está larga. O sea, es un problema cambiar los billetes de lotería. Antes había la lotería clandestina, todavía la hay, pero esta lotería clandestina era gente que vendía chances y había las denominadas casas grandes, que eran una especie de respaldo económico al que vendía números ahí en la calle, que solo vendía chances y que usted podía comprar los números bajos sin comprar los casados, etcétera, le pagaba menos que la lotería oficial. Pero ahora el negocio ha prosperado de tal manera, Guillermo, que usted va a una tienda, y tengo que decirlo, de chino, y usted puede comprar un billete de lotería, el billete, Guillermo, el billete, usted quiere un billete, a usted le gustó 1073, el número de Omega Stereo, ¿no? Le gusta el 1073, usted quiere ese, 1073, usted lo pone allí, usted quiere el 1073. Y el billetero se lo vende, el billetero no, el chino se lo vende y le da un papelito impreso en una máquina digital, o sea, no está apuntado en un cuaderno como la chancera en Valle Riquito, no, está apuntado o sea, te sale una máquina digital y te lo pagan de una vez y te mandan por transferencia tu plata y cobraste. O sea, el sistema pirata es mucho más eficiente que el sistema público. O sea, no te alteran el precio, no te lo venden casado, no te lo limitan y te pagan de una vez. ¿Cómo compites contra eso? Entonces, esa es la verdadera lesión a los billeteros tradicionales que sí se lo han buscado por vender los billetes a $1.25 o por vender los billetes casados. La gente corrió ante el sistema más eficiente, pero sí, eficiente es ilegal. El presidente Murino en sus primeras conferencias de prensa un jueves habló de acabar con la loto y él decía la loto era lo que estaba perjudicando la de chance y billete. Hablé con los billetes y dicen, no, la loto lo que está perjudicando es sino viendo billetes de lotería en masa, porque venden cantidad, venden el número que tú quieras. Usted compra el 1073, voy a comprarlo para hoy. Ya jugó 73, ha jugado 2 veces en las últimas semanas, debo decirlo. Pero usted puede comprar un billete 1073 y lo tiene y se lo pagan y se lo transfieren. Mira, ese estilo insolemne de esos panameños que se han dado o dedicado al desarrollo de la creatividad, porque eso son cosas creativas realmente, ¿no? Alternas la venta de billetes de la lotería tradicionales, hay que verlo con mucho cuidado. Vamos a ver en qué termina. Sí, pero creo que Eduardo tiene la idea correcta de que quizá no, o sea, no es un tema de suprimir la clandestina, sino de mejorar la tradicional de manera que la gente quiera regresar. Porque de nada sirve eliminar la clandestina y que la gente te molesta porque igual no quiere participar en la tradicional porque no la siente justa. Este tema que te hemos traído nosotros hoy a conocer, yo acabo de aprender un mundo, yo desconocía esas interioridades que ha dicho don Eduardo. Bueno, ya está en primer debate, en discusión, este proyecto en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de castigar con penas entre 6 y 15 años de prisión la venta clandestina de los billetes y chances de la lotería. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos de En Perspectiva, el tema de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con relación al canal de Panamá, tiene muchos claroscuros, porque en el fondo, además de la forma como se ha expresado el canal de Panamá,
con mentiras que son inobjetables, ¿no? Ha mentido flagrantemente en algunas cosas que ha dicho. Por ejemplo, la cantidad de estadounidenses muertos en la construcción del canal, una gran falacia. El hecho de decir que los chinos son los que controlan el canal cuando tenemos que la mayoría absoluta de los trabajadores del canal son panameños, solamente hay 8 extranjeros, de los cuales creo que son 3 estadounidenses, Camilo, ¿no? 6. 6, imagínense usted. O sea, yo soy de la opinión que, y espero que así sea, que el presidente Trump ha sido mal informado. Y si ha sido mal informado, alguien le tiene que decir, presidente, esos números no son ciertos, para que no sea de ninguna manera una persona que pierda credibilidad en el concierto de las naciones. Alguien tiene que decirle al presidente, esa teoría de que los chinos son los que manejan y controlan el canal es falsa por esto, esto y esto. Ahí donde se ven los buenos consejeros, los buenos asesores, que son los que faltan a veces alrededor de los hombres de poder. Le doy ese beneficio de la duda al señor Trump. En este caso, hay una situación que tiene que ver con el rol que tiene que jugar Panamá en esta situación. A ver, el canal de Panamá logra revertirse a la República de Panamá gracias a un trabajo diplomático de alto vuelo y con la designación de hombres decididos por una parte a defender al país y por la otra a practicar el arte de la negociación. Esto es, no vamos a estar tirando los puños y patadas, no, hablemos, pongámonos de acuerdo. Así se logra dar por un hecho la revelación de las tierras y del canal de Panamá. Panamá acaba de exponer, conforme a informaciones que han venido de fuera, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ha externado su preocupación, su inquietud por las declaraciones amenazantes, porque eso es lo que son, del nuevo presidente de los Estados Unidos sobre recuperar el canal de Panamá, ignorando lo que es las reglas del juego en el manejo de estas situaciones. Entonces, el secretario general de las Naciones Unidas, que se llama Antonio Guterres, ha sido la persona que recibe este documento. Pongamos nada más para un aporte, ¿no? El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, incluidos los Estados Unidos. Ojo, los Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad. Al llevar Panamá este caso, que yo creo que tenemos que movernos en esa dirección de la diplomacia, porque nosotros no es que logramos la reversión de la soberanía total sobre el territorio nacional, fue el producto de una actividad diplomática donde se logró de una manera muy hábil, muy inteligente, muy estratégica, sumar a las naciones no únicamente de América Latina, sino del resto del mundo. Todos arroparon, todos acogieron la aspiración de Panamá de convertirse en una nación total y absolutamente soberana. Con la reversión de esas tierras, nosotros hemos puesto, Panamá puso la piel, vamos a ponerlo a ver, nosotros pusimos la piel, ¿ok? Para que el canal de Panamá se hiciera. Nosotros, además de recibir esta gran obra, cosa que reconozco que el presidente Carter sí fue una persona consecuente con esa aspiración de los panameños. Panamá superó con creces ese canal, del cual estamos, por lo menos yo estoy agradecido de cómo se construyó esa obra siglos atrás, pero ahora la República de Panamá logró construir un canal que es una obra majestuosa de ingeniería moderna, muy eficiente, todo en su manejo, a pesar de los pesares. Ahí está funcionando para darles servicio al mundo. Decir que los Estados Unidos, que la flota mercante entonces no paga una cuota más alta que el resto de los países, es otra de las expresiones aberrantes que ha dicho el nuevo jefe de Estado estadounidense, que yo insisto, alguien cercano a él debe hacerle el favor. Yo quiero pensar que le han dado
información errada. ¿Ok? Lo que alguien debe hacer cercano a él en su entorno es decirle, oiga, esta es la realidad. Son tantos trabajadores en el canal, de esos tantos trabajadores, tantos son panameños y tantos son extranjeros. ¿Y sabe qué, presidente? No hay ningún chino. Eso es importante. Entre otras cosas, no sé, Camila, diga. Y parte del problema es que estamos ante alguien que en verdad no le interesan los hechos. O sea, no le interesa la verdad y no le interesa que lo que diga es falso. Así que creo que Panamá va a tener que repensar muy cuidadosamente su estrategia. Sabemos que el embajador de Panamá ante Naciones Unidas, Eloy Alfaro, le hizo llegar una carta a Antonio Guterres apelando explicándole un poco la preocupación de Panamá sobre las declaraciones de Trump. Y también, si bien el presidente Muniro estaba supuesto a dar una conferencia de prensa que no se dio ayer, sí habló en una mesa redonda allá en Davos, un poco informal, o sea, no era una conferencia de prensa como se había anunciado, el que dijo que buscaban otros escenarios que comparar con Estados Unidos como temas de seguridad. O sea, él reiteró el mensaje de que el canal es de Panamá, pero y que hay otros temas que ver con Estados Unidos como seguridad y migración. Que sí son temas que en los últimos años había habido una relación, diría yo, bastante cercana de cooperación con Estados Unidos, tanto en entrenamiento de personal panameño, con todo el tema de sacar la droga de Panamá para que fuera incinerada en Estados Unidos, de tecnología que se había brindado. Y creo que paralelamente a las preocupaciones que pueda tener Panamá sobre el canal, me parece muy legítimo que estemos también muy pendientes de cómo va a seguir eso, si va a existir ese nivel de cooperación o si de alguna manera u otra la crisis del canal va a trancar un poco otras avenidas de cooperación que tenemos en Estados Unidos, o si va a estar una dependiente de la otra, si nos van a poner peros por lo del canal. Eduardo. Sí, Adelante, yo Eduardo. creo que, Guillermo. Adelante, Eduardo, 2 minutos. Sí, Adelante. yo creo que el tema de la ofensiva diplomática que viene ahora, es decir, Trump está planteando unas situaciones que son una ñamería basadas en mentiras. Sí, la gente dirá, no, Putin no iba a invadir Ucrania, la gente dijo que una invasión en esta época. No, yo creo que, vamos, Putin no tiene los contrapesos que sí tiene el sistema norteamericano como para Donald Trump ordenar una invasión, etcétera. Sin embargo, la ofensiva diplomática, yo puedo confiar en Eloy Alfaro en Naciones Unidas y en José Miguel Alemán en Washington como esa palabra que usan los propios gringos, ¿no? Águilas, ¿no? Sus halcones dentro de la diplomacia panameña. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Es decir, el embajador de Panamá en Camilastán, el embajador de Panamá en Adamesburgo o en Linjuengrado, se va a reunir en un cóctel, en una cena, con el embajador de Estados Unidos en esos países. Y si los embajadores que hemos mandado a estos países no tienen idea de cómo funciona, por ejemplo, el Tratado de Neutralidad, de cómo se cobran las tarifas del canal. Usted tuiteaba anoche el bien chequeado parte de lo que planteaba Camila, 6.686 trabajadores del canal de Panamá, 8 extranjeros, de esos 8 extranjeros, 6 son gringos. Yo le puedo dar otro dato, Guillermo, porque dicen que los puertos, Panama Ports, que es el que opera Hutchinson Whampoa, que son chinos de Hong Kong, que no sé si están claros en la diferencia, pero para que sepan, tiene 2.500 trabajadores y 3 son extranjeros. Sí hay un chino, es uno de los gerentes, pero el gerente general, el presidente ejecutivo, es un norteamericano, un gringo, y hay 2.497 panameños de 2.500, la mitad con cédula 3, por cierto. Entonces, ese tema, si no lo manejan los embajadores en el resto del mundo, para que el que está en Adamesburgo se reúne con el embajador de Estados Unidos en la fiesta nacional de la independencia, lo que sea, cuando hable con él, oiga, mire, en su país tienen un concepto errado, en Panamá esto funciona así, así se cobran los peajes. Hay un tratado de neutralidad que funciona de esta manera, hay 5 puertos en la ribera del canal, que los 5 son compañías públicas que cotizan en bolsa en distintos países y que sus números son abiertos y usted puede ver quién son los dueños y quién lo controla.
Si eso no lo tenemos en el resto del servicio diplomático, va a haber un desgaste en Naciones Unidas y en Washington, que el resto de los países tienen que hacer un trabajo y son nuestros embajadores en estos países, que no puede estar pensando en solo tomar los cócteles en la fiesta y manejar borrachos por ahí y tener los escándalos que ya hemos visto otras veces cuando mandan a los hijos y a las queridas a estudiar en vez de tener verdaderos representantes diplomáticos. Muy bien, muy certero su comentario. Dependerá en gran medida de la preparación, de la experiencia y del conocimiento de nuestro cuerpo diplomático, el manejo de este tema para lograr concitar, concentrar el interés de otras naciones para respaldarnos. Me preguntan aquí varios oyentes sobre Davos. Bueno, lo voy a poner de esta manera. Davos es la cita de la élite de los negocios del mundo. Así lo defino. Eduardo Lillón, un placer. Camila, mucho gusto. Nos vamos siempre con nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta mañana. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana, 7:30, aquí, en la cadena nacional Omega Estéreo. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.